Hermanos, damos gracias a Dios que nos permite esta nueva oportunidad de estudiar su palabra. Es bueno mantenerse ocupado en esta clase de ejercicios espirituales para poder aprender más y sentir más bendición espiritual. Bien, quedamos la vez pasada con el estudio acerca de los apóstoles, que lo vimos el lunes, la primera parte del estudio de los apóstoles. Pero antes vamos a orar, vamos a pedir al Señor que nos dirija y que nos enseñe Él. Padre, gracias te damos en esta noche. Pedimos, Señor, por tu pueblo. Pedimos, Dios, por nuestra nación, por nuestro presidente, Señor, y por todas aquellas cosas a las cuales tiene que enfrentarse. Que seas tú respaldando, Señor, su mandato ahora, en el nombre de Jesús. Te pedimos por tus hijos, nuestros hermanos, Señor, que están en necesidad, que están en situaciones críticas en estos momentos. Pedimos tu provisión, tu gracia, tu favor, Señor, sobre sus vidas. Abrimos nuestro corazón, nuestra mente, Señor, para poder aprender más de tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Bendito sea Dios. Vamos a continuar con la parte de los apóstoles. Yo les decía en la transmisión anterior del lunes que no es tanto si hay o no hay apóstoles en este tiempo, sino cuál es la actitud de ellos, cómo lo muestra la Biblia, quiénes son realmente los apóstoles, porque aquí no se trata de que yo soy. A mí una vez me dijo una persona, es que yo creo que vos sos apóstol. Es demasiado para mí, le dije, es demasiado para mí. Pero ¿dónde está a veces la ignorancia de decir yo soy apóstol, o fulano es apóstol, o alguien decir yo sí soy apóstol? La ignorancia en decir eso es en no saber qué es un apóstol. ¿Qué es? ¿Cómo nosotros podemos conocer a un apóstol? Entonces eso como que hace falta. Yo le puedo decir lo que no es un apóstol. Un apóstol no es el que dice a sí mismo que es apóstol, para comenzar. Y la situación de los apóstoles es que como ellos tienen un lugar predominante en el ministerio, entonces mucha gente busca los lugares altos, los lugares predominantes, los lugares de autoridad, los lugares donde puede exigir, donde puede decretar, donde puede reclamar y todo eso. Pero la Biblia sigue diciendo lo mismo. No vamos a hablar y a calificar a alguien si es apóstol del Señor de acuerdo a la palabra. Pero también tenemos que quedar claros, hermanos. Y es que yo he escuchado a muchas personas que dicen que no hay apóstoles, que eso ya terminó, que eso ya no existe. Pero ¿a dónde está en la Biblia que no existe? ¿A dónde dice en la Biblia que ya no existe? Es como los profetas. Allá en Mateo 11, dice allá que los profetas hasta Juan profetizaron. Pero
Y muchos toman de base ese versículo para decir que en este tiempo ya no hay profetas. Pero más adelante en el libro de los Hechos se encuentran que sí habían profetas. Entonces, tenemos que aplicar, según el contexto, tenemos que aplicar esa regla, digamos, esa regla para no equivocarnos. Porque profetas, claro que sí hay. La Biblia habla del profeta Agabo que agarró un cinto y lo amarró en él y dijo: así van a amarrar al hombre de quien es este cinto. El cinto era de Pablo. Y claro, él estaba profetizando algo a Pablo. La Biblia también dice, la Biblia también menciona que habían profetas en los Hechos de los Apóstoles. En Hechos capítulo 13, dice que habían profetas. Ya vamos a ver ese versículo más detenidamente. Entonces, no nos vayamos a dejar ir por lo tradicional, por lo que todo el mundo cree. ¿Y sabe cuál es el problema? El problema es que hay muchos falsos apóstoles en este tiempo que se autodenominan así y hacen cosas, pero cosas que están muy fuera de un ministerio. Entonces, y no es que no hayan apóstoles, porque apóstoles sí hay. De una sola vez le voy a decir, sí hay en este tiempo. Pero ya le voy a explicar quiénes son los verdaderos apóstoles. Entonces, un apóstol no es el que predica bonito. Un apóstol no es el que grita más, el que se mueve más en el púlpito de un lado para otro, o que anda profetizando, decretando, reclamando, ordenando y esto y lo otro. Nada que ver. Es más, el apóstol Pablo no tenía esa actitud. Para comenzar, mire, vea cómo dice 2 Corintios 10. Mire cómo vamos a conocer a un apóstol. Una de la señal más grande, más fuerte, una señal más grande para conocer un apóstol es esta: 2 Corintios 10, 18. 2 Corintios 10, 18. Dice ahí: porque no es aprobado el que se alaba a sí mismo, sino aquel a quien Dios alaba. Entonces, ¿qué está diciendo? Que el apóstol no se alaba a sí mismo. No se alaba a sí mismo. El apóstol no se alaba a sí mismo, sino que dice a quien Dios alaba. Quiere decir, yo no puedo venir a decir: mire, hermano, a partir de este día, yo ya he visto casos así. A partir de este día, anoche me dijo el Señor que yo soy un apóstol, así que a partir de ahora ustedes me van a decir apóstol. Eso no existe. Eso no existe. Para comenzar, un apóstol debe estar bajo la autoridad de alguien, porque no es absoluto. Debe estar bajo la autoridad de alguien que tiene una revelación por el interés que le pone a la palabra de Dios, al estudio de la palabra de Dios, a la predicación de la palabra de Dios, a la seriedad de la palabra de Dios. Esa es otra cosa. Pero ya vamos a ver cómo es un apóstol. Para comenzar, la palabra apóstol significa enviado. Enviado. Entonces, eso sí pega, pero se encuadra correctamente con lo que acabamos de leer en 2 Corintios 10, 18. 2 Corintios 10, 18. Dice que no es aprobado el que se alaba a sí mismo, sino aquel a quien Dios alaba. O sea, que Dios es el que lo pone. No existe aquello que diga, mire,
Fíjese que yo a partir de este momento yo soy pastor. A partir de este momento yo soy apóstol. No. Tiene que tener un llamado de parte de Dios y enviado. Ahora, ¿qué significa enviado? Que es una persona que está sujeta. Una persona que está sujeta. Ahora, que Dios lo vaya a hacer apóstol, es una elección directamente de Dios, no de un hombre. No de un hombre. Ahora, vamos a ver una cosa. En Hechos, busque Hechos. Hechos capítulo 13. Hechos capítulo 13. Vea algo, vamos a ver algo. Acuérdese que en vez de Judas quedó Matías. Matías fue el que sustituyó a Judas. Y después vimos la vez pasada, en la primera parte de este estudio, vimos que Dios lo tomó en cuenta como apóstol a Matías, tomó en cuenta la suerte que este Matías no fue elegido por Dios directamente, sino que fue elegido por Dios, pero a través de los otros 11 apóstoles, que echaron suertes y la suerte cayó sobre Matías. Y Matías fue, y uno de los requisitos de estos dos apóstoles era haber visto al Señor, ser testigo de su muerte y de su resurrección. Los 12 apóstoles son un grupo de ministros aparte. Están bien aparte. Ellos son bien especiales. ¿Por qué? Porque hasta en la Nueva Jerusalén dice el Señor en su palabra que van a estar los nombres de los 12 apóstoles en las 12 puertas de la ciudad. Entonces ellos van a estar ahí, los nombres de ellos, porque ellos son únicos. Pedro, Juan, Jacobo, todos, Mateo, todos esos son únicos. Eso sí tenemos que quedar claro. Ahora, pero ¿cómo sabemos? Porque mucha gente piensa que después de los 12 apóstoles ya no existió otro. Aunque predican del apóstol Pablo. Y el apóstol Pablo salió varios años después. ¿Cómo es posible que digan, no, si solo 12 apóstoles hubieron? Y ahora está leyendo eso en la carta del apóstol Pablo a no sé quién, y entonces no es apóstol, pues. Entonces está diciendo que es un apóstol. Pero también hay otro. Entonces le dije Hechos capítulo 13. Busque Hechos capítulo 13. Hechos 13. Hechos 13, mire cómo dice el versículo 1 al 3. Hechos capítulo 13, versículos 1 al 3. Dice ahí: había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía, habían profetas y maestros. Miren los que había ahí. Habían profetas y maestros. Quiere decir que Juan no fue el último profeta. Y aunque el Señor dijo, a nadie llaméis maestro en Mateo 23, el Señor vuelve a mostrar aquí que sí habían maestros. ¿Cómo? A nadie llamaran maestro de aquellos que se creen. Ellos los mejores que otros. Entonces a ellos no hay que llamarles maestros. ¿Por qué? Porque no es esa la actitud. Entonces dice aquí que había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros. Sí hay profetas también. Y dice, mire quiénes eran: Simón, Lucio de Cirene, Manaén y Saulo. Vea, había profetas y maestros. Estaba Bernabé,
Simón, Lucio, Manaén y Saulo. Desde ya le digo que entre ahí no había todavía no era apóstol. El apóstol Pablo todavía no era apóstol en ese momento. Él o era maestro o era profeta, porque dice que habían maestros y profetas ahí. Maestros y profetas. Y entre esos estaba Bernabé y estaba Saulo. Ahora dice el versículo 2. Ministrando estos al Señor. O sea que estaban en oración, en adoración y oración. Ministrando al Señor, estaban orando y orando y orando y ayunando. Dijo el Espíritu Santo. No hay duda que a alguien de los que estaba ahí, Dios lo usó y le puso una palabra. Le dio la palabra. No hizo nada. No hizo nada. De ninguna manera, simplemente él recibió la palabra y dijo: apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra que los he llamado. Apartadme a Saulo y a Bernabé. Mire, los escoge el Espíritu Santo. Esto desbarata cualquier forma de elegir profetas, apóstoles, cualquier cosa, incluso pastores en este tiempo. Dice que el Espíritu Santo dijo: apártenmelos a ellos. No hay duda que también entre estos 5 ministros que estaban allí, entre estos 5 no había envidia, no había egoísmo. ¿Cómo? Imagínense un profeta que diga, que el Dios le diga algo. Mira, decirle a fulano de tal que vaya a tal parte. Y este va a decir: no, hombre, si yo no quisiera que lo mandaran, porque ese ir ahí yo lo merezco. El profeta no es así. Y hay muchos profetas así en este tiempo. Egoístas, envidiosos, que no quieren ver algo bueno que tiene el otro. Entonces, una de las cosas que debe tener un ministro del Señor, es que no tiene que ser envidioso. No tiene que molestarle nada de lo que tenga el otro. Y aquí los profetas estaban orando y de repente el Espíritu Santo escogió a uno de los que estaban ahí. Pienso yo, ahí no lo dice, pienso yo que escogió a uno de los profetas que estaban ahí, de los 5 que estaban. Escogió a uno de ellos y le dio la revelación y le dijo: escójanme, aparten, o sea, a estos no los vayan a tocar, a estos no los vayan a mandar a otra parte. Escójanme, apártenme a Pablo, a Saulo y a Bernabé. Apártenmelos a ellos para las obras que los he llamado, que yo los he llamado. Después de eso, pero ¿y cómo podemos saber nosotros? ¿Cómo podemos saber nosotros? ¿Cómo podemos saber nosotros si alguien es apóstol? ¿Cómo podemos saber nosotros si alguien es apóstol? Bueno, está bien fácil. La verdad que está fácil. El que es apóstol es aquel que envía. Y aquí le voy a declarar algo bien fácil y práctico. Nosotros llamamos apóstoles a los que no son. Y no reconocemos como apóstoles a los que sí son. ¿Cómo? Por ejemplo, llamamos apóstol a aquel que sale en la televisión,
aquel que camina en el escenario, que tiene una iglesia grande, que tiene lujosa, con butacas, con aire acondicionado y todo, y que de repente dice, yo te ordeno enfermedad que te vayas, yo reclamo esta palabra, Dios, yo decreto que esto va a ser así, yo decreto que esto va a ser allá, yo reclamo esto y lo otro. A ese le llamamos nosotros apóstoles, solamente porque usa ese lenguaje. Ese no es un lenguaje de un apóstol. Es más, ese no es lenguaje de un ministro del Señor, de un siervo del Señor. Mire, yo conocí así personalmente a un apóstol que decía él, bueno, si me quieren invitar a predicar a alguna iglesia, mínimo tienen que haber 100 personas. 100 personas. Y la respectiva ofrenda. De eso también vamos a platicar en otro día acerca de las famosas ofrendas de amor. Pero tienen que haber 100. Entonces esta persona, si miraba que había 50, si había 70, si había 10, 20, no lo espere. No lo espere. O sea que alguna de sus iglesias, de nuestras iglesias, estos hombres no llegarían. Y no llegarían porque no alcanzaríamos el número. No llenaríamos uno de sus requisitos. Para comenzar eso, uno de los apóstoles que hay en este tiempo están sentados en un escritorio con una computadora y qué sé yo, chateando, haciendo un video para algún estudio y todo eso. Los apóstoles de este tiempo, oiga bien, hermano, los apóstoles de este tiempo, a ellos lo que les gusta hacer es enviar a la gente a trabajar, enviar a sus fieles, a sus miembros a trabajar, enviarlos a evangelizar, enviarlos a hacer esto, enviarlos a hacer lo otro, enviarlos a lavar su carro, enviarlos a lavar aquí, enviarlos a hacer limpieza a la casa, enviarlos a lavar la ropa, enviarlos a cualquier cosa, enviar. Se olvidan que la palabra apóstol significa enviado. Y si él dice que es apóstol, el que tiene que ir a hacer todo aquello es él. Es él. No aquellos. Entonces, si le gusta enviar, tal vez si le gusta mandar a hacer la gente eso, apóstol no es, ni pastor, ni evangelista, ni maestro, ni profeta. Es un, ¿cómo se llama eso? Capataz. Es un capataz, pero no es apóstol. Pero fíjese bien, a eso le llamamos apóstol mucha gente. Mucho ahí, no, si que tiene un programa de televisión grande. Vaya, aquí le voy a poner, le voy a poner algo terrible. Si yo fuera de esos apóstoles, esta transmisión estaría con miles comentando ahí, amén apóstol, amén apóstol, amén apóstol, saludos apóstol, aunque no mire el saludo, pero usted estaría ahí afanado, escribiendo ahí, amén, 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 ore por mí, que no sé qué, que cualquier cosa, y miles de vistas, si yo fuera de esos apóstoles, si el pastor Omar fuera de esos apóstoles, si el pastor William Palacio fuera de esos apóstoles, el pastor Carlos Ramos fuera de esos apóstoles, el pastor Marvin Mata fuera de esos apóstoles, aquí estuviera, si esto estuviera a reventar, aunque hablara cosas que no tienen nada que ver con la Biblia, pero ahí estuvieran todos. Pero como no es así, no hay ni 10 personas. No hay ni 10 personas viendo este video. Y algunos que ya se van a ir. ¡Qué tremendo! ¡Qué tremendo! Entonces, miren hermanos, a esos son los que mucha gente
Y cuando llegan a una iglesia hay que pararse bonito porque necesita que le parqueen el carro, necesita que le pongan una alfombra para que los pies no se vayan a ensuciar. Necesita tener una ofrenda, por lo menos de unos $500 para que el apóstol de los de abajito se vaya contento. Eso es cierto. Eso es cierto. Y ese es el problema que tenemos. Sí hace milagros. Y a veces los milagros son mentirosos porque hay gente que es pagada para eso. Le pagan para que diga que fueron sanados. Le pagan para que diga que habló en lenguas. Eso es verdad, eso yo lo he visto de primera mano. Entonces, no estoy hablando mal de ellos. Bueno, sí estoy hablando mal de ellos. Sí estoy hablando mal de ellos. Porque eso así es. Hay que decirlo así. Ahora, ¿quiénes son los verdaderos apóstoles? ¿Quiénes son los verdaderos apóstoles? Basémonos en el significado de la palabra enviado. Enviado. Quiere decir que lo envía una autoridad arriba de él. ¿Cuál era el trabajo de Pablo? ¿Cuál era el trabajo de Pablo? El trabajo de Pablo era, mire, aquí, por lo menos en este caso, cuando dice que Dios les dice, apártenme a Saulo y a Bernabé, a Pablo y a Bernabé para la obra para la cual los he enviado, dice que ellos se fueron a predicar. Se fueron a Iconio. Porque la idea de ellos era que el evangelio se expandiera. Pues sí, pero es que Bernabé no era apóstol. Lea Hechos 14:14. Vamos a ver desde el 14:12. Hechos 14:12 al 14. Hechos 14:12 al 14. Dice ahí, y a Bernabé llamaban Júpiter, y a Pablo Mercurio, porque este era el que llevaba la palabra. Mire, así la gente. Y el sacerdote de Júpiter, cuyo templo estaba enfrente de la ciudad, trajo toros y guirnaldas delante de las puertas, y juntamente con la muchedumbre querían ofrecer sacrificios. Cuando lo oyeron, ¿quiénes? Los apóstoles Bernabé y Pablo. Entonces, en ese momento ya Pablo era apóstol, en ese momento Bernabé ya era apóstol. Bernabé también era apóstol. Algún día vamos a platicar acerca de este Bernabé. Viera qué bonito es. Dice, oyeron los apóstoles Pablo y Bernabé, rasgaron sus vestidos y todo, porque lo que ellos querían hacer, como ofrecerle sacrificios a ellos, porque decían que eran dioses que habían venido a la tierra, habían bajado a la tierra. Entonces, ellos sí eran apóstoles. Y después, los que han leído, no lo voy a poner, pero los que han leído el libro de los Hechos, se darán cuenta que Pablo, vamos a tomar a Pablo de ejemplo. Pablo iba a un lugar, iba a otro, predicando. Ahora, y en cada lugar donde él iba y plantaba una iglesia, ahí dejaba ancianos encargados de esa iglesia. Iba allá al otro lugar, dejaba ancianos cuidando aquella iglesia. Y iba por allá, andaba por todas partes. Usted va a ver los viajes de Pablo. Ahora, ese es el trabajo de un apóstol. Dígame qué apóstol de los reconocidos anda haciendo ese trabajo, si ellos trabajan desde sus casas, si es que se le puede llamar trabajo. ¿Qué apóstol anda haciendo eso? Si ellos solamente van a una campaña o un estadio a darse a conocer, a que los traten como dioses, o como estrellas, más bien dicho, como estrellas. Hasta ahí nomás, no más. Pero ese es el trabajo de un apóstol. Andar
fundando iglesias. O sea, un apóstol, oiga bien lo que le voy a decir, un apóstol nunca se quedaba estacionado en un solo lugar. Los apóstoles siempre eran itinerantes, un lugar en otro y en otro. Ese era el trabajo de ellos. ¿Por qué? Porque eran apóstoles. Para eso habían sido enviados. Enviados. Un apóstol no se... alguien que se llama apóstol no se puede quedar en un solo lugar diciendo, aquí yo soy apóstol porque tengo 5,000, 10,000 gente. Y yo soy el apóstol aquí porque sin mí esto no funciona. Eso no es así. La Biblia no dice eso. ¿Sabe quiénes son los apóstoles de este tiempo? Aquí le voy a aclarar la verdad. ¿Sabe quiénes son los apóstoles de este tiempo? Aquellos hermanitos. Yo conozco hermanitos que les gusta andar predicando en los campos, allá, en los cantones, a levantar iglesias por allá, a levantar iglesias por allá, a levantar iglesias. Y ese hermanito nadie lo conoce. Ese hermanito no sale en la televisión. Ese hermanito no sale en internet. Ese hermanito no tiene un gran afiche con el saco y con la Biblia allí y sonriendo. No, ese hermanito no tiene nada de eso. Ese hermanito no tiene tarjeta de presentación así física. Ese hermanito no sale ni en la radio. Ese hermanito no lo invitan a esas grandes iglesias. A ese hermanito no le dan ofrenda. Esos sí son apóstoles. Esos son apóstoles. Los de hoy, yo no sé si entre toda esa camada de llamados apóstoles haya alguno que sea real, que sea verdadero. No lo sé, sinceramente no lo sé. Pero ese hermanito que anda trabajando, sudando, ¿sabe? Otra cualidad de un apóstol es que ellos, para tener tiempo para la obra, tienen negocios propios. El apóstol Pablo tenía su oficio, que era levantar tiendas. No tiendas de vender cosas, no tiendas. De eso hacía él. Y de eso, él dice, yo de eso he pasado, yo no he sido carga para ustedes. Estas manos me son testigos, decía él, que yo con mis manos he trabajado para no ser carga de ustedes. Pero en este tiempo a los apóstoles les encanta ser cargas. Y les gusta andar profetizando y decirle, yo te digo en el nombre de Jesús que ese carro que tienes, Dios me ha dicho que me lo des a mí. No, pues si así a quien no. Entonces, amados míos, sucede otra cosa. Como aquí vamos a hablar la verdad. Mire, dice en 2 Corintios 11, versículos 12, voy a leer hasta el 14. Hasta el 15 voy a leer, hasta el 15. 2 Corintios, capítulo 11, versículos 12 al 15. Vea cómo dice acá. Dice, mas lo que hago, lo haré aún para quitar la ocasión a aquellos que la desean, a fin de que en aquello en que se glorían sean hallados semejantes a nosotros. Porque estos, dijo, los que lo acusaban a él, porque estos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos, que se disfrazan como apóstoles de Cristo.
Entonces, no nos vayamos no vayamos a decir, no, si es que todos no. Dice que se disfrazan, que son obreros fraudulentos, se disfrazan como apóstoles de Cristo. Y mire el versículo 14 como dice, y no es maravilla, hablando de lo mismo, no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Así que no es extraño si también sus ministros se disfrazan. Sus ministros, no de los de Dios, sino que los de él, los de Satanás, se disfrazan como ministros de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. ¿Qué le parece? ¿Cómo conocemos un apóstol? Es el que anda trabajando. Yo conozco muchos siervos de Dios que les gusta hacer esa obra. Ahorita les llaman misioneros. Misioneros. Pues ellos son apóstoles. Un apóstol nunca, verdadero, un apóstol nunca se quedaba en un solo lugar. Él siempre andaba así, de un lado para otro. Predicando, fundando iglesias, levantando iglesias. Y donde levantaba la iglesia dejaba a un anciano o un pastor allí para que quedara encargado de esa obra. Y él seguía, y él seguía, él seguía. Él tenía un lugar donde regresaba siempre. El apóstol Pablo regresaba siempre a Jerusalén. Pero ya después, cuando ya lo atraparon, cuando lo agarraron, lo metieron preso, ya no pudo regresar. Y murió en el trabajo de apóstol. Murió en el trabajo de apóstol. Mire lo que dice Romanos. Mire Romanos. Romanos capítulo 11, versículo 13. Mire un apóstol verdadero. Romanos 11, 13. Porque a vosotros hablo, gentiles, por cuanto yo soy apóstol a los gentiles, honro mi ministerio. Honrar el ministerio. Esa es una de las cualidades de un apóstol. Honra su ministerio. ¿Cómo honra su ministerio? Haciendo lo que lo han mandado a hacer. Haciendo lo que lo han mandado a hacer. Y si en algún momento el apóstol Pablo tuvo aquel pensamiento de jactarse, porque tenía de lo cual jactarse, él mismo lo dice. Yo tengo de qué gloriarme, decía él. Yo tengo de qué gloriarme, pero cuando me estoy gloriando, el Señor envía, dice, un mensajero de Satanás, un aguijón en la carne, para que me ataque, para que me baje aquel orgullo. Entonces siempre era necesario, Y el apóstol conocía, algunos dicen que era una enfermedad, un dolor que le caía en el cuerpo. Otros dicen que cuando él se sentía enaltecido. Otros dicen de que aparecía una persona y le comenzaba a gritar. Esos son cosas. Unos dicen que padecía de los ojos, que no miraba bien. Ahí como no dice, usted puede poner cualquier cosa. Pero así era conocido un apóstol. No es un jactancioso. No es un jactancioso. Usted vio el mes pasado, me parece que fue, no, el mes de marzo, a un apóstol diciéndole al coronavirus: te ordeno que te vayas, te ordeno que te desaparezcas, te ordeno que te desintegres, te ordeno que aquí, y te ordeno que allá, y declaro no sé qué, y declaro no sé dónde, y todo. Ahí está encerrado porque no le hizo caso al coronavirus. Porque no es así, no es así. Esos, si quieren ser apóstoles del Señor, tendrían que andar predicando en los campos, allá donde nadie quiere ir. ¿Dónde he visto un apóstol, a uno de esos apóstoles, y yendo allá al cantón Talpetate? Si es que existe ese cantón. Aquel cantón donde hay que ir en bus y después hay que caminar horas a pie porque no hay ni transporte para irse, hay que irse por veredas. ¿A dónde ha visto un apóstol allí?
Amados míos, lo que sí, la gran diferencia de un apóstol, una de las otras diferencias es Gálatas capítulo 1, versículo 1. Gálatas 1:1. Gálatas 1:1. Pablo, apóstol, dice Gálatas 1:1. Pablo, apóstol, no de hombres, ni por hombre, sino por Jesucristo y por Dios, el Padre, que lo resucitó de los muertos. Ahí se conoce. No de hombres, ni por hombre. No nombrado por hombres. Yo ya, el mes pasado yo estaba viendo un video por ahí donde el apóstol de apóstoles, o sea, había un apóstol que así le llaman apóstol de los apóstoles, porque tiene otros apóstoles a su servicio. Imagínense. Hacía a varios, como a cuatro hermanos, 4 pastores, y les dijo: a partir de este momento yo los unjo apóstoles, y les tiró, no sé qué les tiró, y aquellos, ¡ay!, alegres, porque los había nombrado apóstoles. A partir de este momento ustedes son apóstoles, y son mis hijos, porque ya es tiempo que sean apóstoles. No es así tampoco, no es así. Hermanos míos, estamos en un tiempo en el cual es común ver eso, es común, pero usted tiene que tener cuidado en eso. Si usted va a alguna iglesia donde su pastor diga que es apóstol, busque la señal. Si solamente le gusta mandar y no le gusta hacer nada, ese no es apóstol, ese es un capataz. Y nosotros somos colaboradores de Dios, Ahora, bueno, quizás voy a dejar hasta ahí. Que iba a hablar acerca de los 5 ministerios o 4 ministerios. Ya vamos a ver por qué estoy diciendo eso. Pero quizás voy a hacer una tercera parte acerca de esta parte de los apóstoles. Voy a hacer una tercera parte porque me queda ahí acerca de los famosos 5 ministerios. Vuelva a escuchar, yo sé que quizás nadie lo hace, pero vuelva a escuchar el video, escúchelo, vuelva, para que pueda aprender más, para que pueda aprender un poco más. Y espero que ahora ya no nos dejemos engañar, sino que seamos honestos, seamos cabales, para que el Señor confíe en nosotros. Así que en la próxima parte, la tercera parte, va a ser acerca de los 5 ministerios o 4 ministerios. Ya en ese momento le voy a explicar por qué les digo 4 o 5 ministerios. Espero que no he querido herir la sensibilidad de nadie. Aunque si alguien se siente así, pues lo siento mucho, pero es la verdad. No podemos seguir consintiendo esa situación. No podemos. No, tenemos que nosotros ser honestos, estudiar lo que dice la Biblia. Yo antes, hace 30 años, hace 20 años para atrás, yo no creía que habían apóstoles, pero cuando vi la Biblia, yo entonces empecé a estudiarlo realmente, cómo se conoce un apóstol. Entonces le voy a hacer un resumen.
Acuérdese, un apóstol es el que trabaja afuera, no el que pasa solo metido ahí en la iglesia, con el aire acondicionado y las butacas, a que le lleven la comida igual a los diputados. No,